Miren la vista de este lado, qué locura, mi madre. Ahora sí estamos en Washington Heights. Aquí es donde están todos los dominicanos. A 20 metros de ver lo que es Times Square. Exactamente este spot que mete miedo. Mira, mira, mira. Park Dominican. Dominican Republic. Claro que sí. ¡Ah, pero somos hermanos! Buenos días, amigos míos. Desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy tenemos el privilegio. El día de hoy con una persona muy querida. Nuestro tío Héctor Reyes, oriundo de Neiva. El verdadero conocimiento de Nueva York lo tiene ese hombre. Desde la época que no podemos ni hablar, porque aquí sucedían muchas cosas fuertes. Miren cómo nosotros tenemos allá la Estatua de la Libertad. Miren cómo se ve allá. No me puedo ir de Nueva York sin llevar a Alejandra a conocer la Estatua de la Libertad. O sea, aquí en Battery Park ciertamente podemos tener una vista de lo que es la Estatua de la Libertad. Y para tú pasar desde Manhattan al boro de Staten Island hay un ferry gratis. Que va y viene y es gratis. Y entonces aquí es que usted me dice que antes esto, que habían unas cuantas mujeres, ¿cómo era la vaina? No, es en la zona de los cueros. En la zona de los cueros hace muchos años. Pero como tenían ahí lo de las instituciones financieras, pues ya lo eliminaron. Lo que se ve de aquel lado, naturalmente, ya es New Jersey. Cuando tumbaron las Torres Gemelas, hubo pánico. Y el mundo empresarial mudó sus tiendas y sus headquarters para el otro lado del río Hudson. Ok, ya. Entonces se desarrolló, digamos, esa parte. Esa parte, ese crecimiento, esos edificios no existían. Había uno, dos o tres edificios pequeños, pero nunca eso de desarrollo. Esa isla que está allá. Sí. Esa es Ellis Island. Ah, sí, eso allá. En Ellis Island tú tenías que hacer una cuarentena. Wow. Porque todas esas enfermedades que habían por allá, la tuberculosis. Sí. Entonces Ellis Island está lleno de historia. Y hay libros de familias enteras que dicen, mira, los Ramos están ahí. Ah, sí, ok, ya yo sé lo que es eso, claro, los registros. Ay, que esos registros todavía están ahí, esos archivos. Claro. Es verdad, sí, en Ellis Island. Pero qué locura, ya esto viene siendo otro mundo de Nueva York, señores. Y cuando uno cree que conoce esta ciudad, mentira. Miren, hoy vamos a probar qué se siente entrar al nuevo edificio World Trade Center, que es ese que usted tiene ahí al frente de nosotros. Aquí es donde se hace el homenaje a las Torres Gemelas y ahora lo han sustituido pues por un solo edificio, como un memorial pues a las personas, bueno, que tristemente perdieron la vida del 11 de septiembre. Entonces ahí se conmemora ese hecho tan lamentable en esta zona donde estaban las Torres Gemelas. Y ahora han sustituido el World Trade Center por este gigante edificio que tenemos ahí al frente. Entonces fíjense el hueco como simbolizando donde estaba una de las torres. Esto que se ve aquí, este edificio, es la entrada al Museo del Memorial del 9/11. Está este otro hueco que vendría como simulando lo que era la otra torre. Y aquí arriba es donde está el nuevo World Trade Center, justo al lado de esta ala. Un edificio que tiene más de 100 pisos, que sabrá Dios la cantidad de personas en total que alberga. ¿Cómo será el tema de las entradas y las salidas? Quiero que ustedes admiren el tema de la arquitectura. Fíjense qué curioso, como estas ventanas. Vamos a intentar averiguar cómo es que se entra, porque estamos hasta confundidos. Estamos preguntando porque no tenemos idea de cómo se entraría por aquí. Aquí también hay un observatorio, pero también hay un restaurante. Vamos a ver cómo es que funciona este asunto y cómo luce esto incluso por dentro. El observatorio One World, que es como se llama este. Inclusive me llama la atención, ¿tú sabes qué, Alejandra? ¿Cómo se sentiría el elevador aquí en un edificio tan grande? Porque no solamente el tío nos invitó al restaurante, sino que nos invitó al observatorio. Vamos a ver cómo es que es esto. Bienvenido en el 101. Wow. Entonces mira más o menos cómo que luce esto. Como una experiencia casi inmersiva. Mira. Wow. Mira todo esto antes de llegar. Los pasillos como son. Increíble. Vamos a ver cómo se siente Alejandra. Un elevador a 100 y pico. Que tú vas a subir 100 y pico. Mira que viene un video inclusive. Mira a ver. Cuando uno empiece a subir. Ay, mi madre, Alejandra. Tú estás subiendo y ese video saliendo ahí, Alejandra, mira. Wow. O sea, te van contando una historia en lo que tú vas subiendo para que tú ni cuéntate de... Del mareito le entra una aquí. O bajar los 100 pisos, mira. El proyecto Manhattan, donde la bomba atómica. Pero qué chulo que te estaba diciendo el año y todo lo que se va creando. Welcome to One World Observatory. Wow, piso 102. Mi
madre. Wow. En cuestiones de segundos, Alejandra. Ahora, ¿te imaginas que ese elevador hubiese tenido que como un cristal que tú miras para afuera? Ahí se muere uno. Wow. Entonces eso como él se transforma. Ok, ya entendí la menéutica. Wow. Se subió esa pantalla ahí. Spectacular 360-degree view of the city awaits directly below you. Entonces, miren cómo luce todo esto, señores. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué vistas! Parezco como niño que lo traen por primera vez a Disney. Mira, Alejandra, cómo se ve la Estatua de la Libertad. Mira la Estatua de la Libertad, cómo se ve allá. ¡Wow! Miren más o menos la vista para que le dé una idea. No, pues una locura, ¿eh? Miren, este viene siendo el restaurante. Fíjense que tiene como esta área de bares. O sea que usted puede venir y tomarse un cóctel. Miren la vista de este lado. ¡Qué locura, eh! ¡Mi madre! Mira eso, qué imponente. Hasta montañas se ven allá al fondo. Entonces ya esta viene siendo como el área del restaurante. Mira, que esto sí ya parece como un restaurancito. Miren, por ejemplo, parte de las comidas por ahí. Y todo con la vista así. Gracias, mi amor. Una vaina bien, tío. Una vaina bien. Que más o menos se lleve una idea de la magnitud de esto, señores. Qué locura, qué privilegio. Miren, si usted quiere tener una idea más o menos de los platos aquí, miren por ejemplo los platos pequeños y sus precios. Los principales, más o menos también para que le dé otro precio. Y los cócteles entonces están por otro lado. Yo le voy a pagar toda la bebida que usted quiera de robo. No se preocupe, tío. Miren, eso que se ve allá, Alejandra, mira, ve. Ese es el puente Brooklyn de Dumbo. Magnánimo, realmente, grandísimo. Sí. Impresionante. Y aquel es el Empire State. Sí, ese es el Empire State, eso que se ve allá al fondo, mira ahí. Empire State. Tú tienes Manhattan, Brooklyn de este lado, Queens hacia allá, y entonces New Jersey cruzando de aquel lado. Esos edificios que están ahí son edificios gigantes. Mira cómo se ven aquí chiquiticos, al lado donde estamos nosotros. Mira, aquí llegaron los primeros platos. Esto es atún, que tiene muy buena pinta. Miren los platos ahora. Por ahí esto es cerdo. Este es un New York Steak. Y el tío pidió un pescado brancino con un cuscús que está bastante interesante. Bastante interesante. Y con estas vistas, sobre todo allá al fondo, creo que lo más imponente. La verdad que no se puede pedir más nada. Aquí podemos tener una mejor vista de todo, más despejado, miren. La Estatua de la Libertad allá. Y esto, Ellis Island. Y ese es el puente más alto que usted dice, tío, allá. Ese es el Verrazano. Oh, y por ahí pasa crucero y todo el mundo. Todo el mundo, es más alto. La Estatua de la Libertad allá, venga, los bultos. Parte del observatorio, fíjense la gente ya descansando un poquito luego de que vio. Miren qué locura, la real vista de Nueva York, señores, desde el World Trade Center, el nuevo edificio de la Torre Gemela. Wow. Miren cómo se ve todo de aquí, que parece que es como un juego de Lego. Wow. Esta sí está buena, esta toma, mira, desde aquí arriba. Wow. Muy buenos días. Desde Nueva York nuevamente, amigos míos. Ahora sí estamos en Washington Heights. Aquí es donde están todos los dominicanos, el latinaje. Se siente, porque bueno, uno va caminando y no ve los plátanos. Sí, no, pero mira y ve esto. la gente y uno dice, esta gente es dominicana. Dominican Products. Mira cómo están ahí la yuca, la batata, los plátanos, mira los mangos. Todo esto, yautía, blanca, malanga, que es como dicen los cubanos en realidad. Y oye los tigres hablando, oye los tigres. Oye. Esos son más de allá que Juan Pablo Duarte, Alejandro. Igual que estos tigres aquí. Anda, este es el verdadero tigre. Oye el dembow ahí sonando. El dembow, la vaina, mira, ay. Esto es lo que es el verdadero Washington High, míralo ahí. La barbería. Sí, hay muchos salones por aquí. Sí, que es cuestiones de sándwiches. Allá hay otro salón. Sí, pero es el flow de los tigres, mira, que tú de una vez lo identificas. Hemos encontrado incluso varios dominicanos por ahí que nos han saludado, muy buena onda. Estas son cosas de remesa también, mira, por aquí, vainas de remesa ahí adelante. Esto es República Dominicana, versión. Hay un pedacito de RD. Mira, envío de dinero, tú ves, eso es lo que se usa mucho. Paga aquí tu billete, tu billete a República Dominicana es de sur, oye, tú me pagas de sur. ¿Sabes qué recuerdo yo? El New York Pizza.
unos slices de pizza que vendían aquí en Washington Heights. Mira, Alejandra, como yaniqueque, mira. Wow. ¿Eso es yaniqueque de dónde? ¿Usted es dominicano? ¿De qué parte? ¿De Tamorí? Yo también, mi hermano, soy de La Vega. Ah, pero está bueno eso, hay yaniqueque empanada y toda la vaina. Y bien, se vende mucho para acá. O siga bien ahí, con Dios. Mira, mira, todo esto en español, señores. Mira, Washington Heights. Cachapa por allá también, mira, sí. De Venezuela también, sí, porque esto es latino. El plato loco se llama esa, Alejandra, mira. Plato loco. Empanada y kife, mira. Mira las cosas de las uñas, mira que son chinos. Sabes que los chinos son duros ahí. Sí. Los tigres la buscan como sea. Ajá. Bien, mi hermano, bien. Bien, gracias a Dios. Pero ese no parecía dominicano. Digo, viajero, ¿no escuchaste? Ah, ¿eso fue lo que dijo? Sí. Ah, yo no me di cuenta. Fruta por ahí, te venden hasta pañales. Y ayer fue y me compró mango. Esa doña era más dominicana que Juan Pablo Duarte también. Le compran ahí un viaje con se le llevan de regalo a la gente y ya, con eso tú resolviste. Claro. Es así. Mira, ya parece que estamos llegando aquí a la parada. La verdadera vuelta, Alejandra. Los muchachones que desean, que sueñan con venir para acá, esto es lo que hay para acá. Míralo ahí. Gente trabajadora, gente fajándose. La doña parece que de allá, porque la doña me oyó hablando y se volteó y dijo, oh, la gente fajada, trabajando también, señor. Pero dice no entry, hay que usar la de al lado. Pero es lo mismo. Está raro eso. Está de verdad, y tú no te entras por aquí, por donde te deberías entrar. Estoy como la canción de Fernandito Villalona. Ahora estoy confundido. Se entra al metro. ¿De aquel lado es? Ok, gracias. Dale por aquí, Alejandro. De cualquiera de los dos lados pueden entrar. Ah, O de ese lado también. perfecto. Me Esto va solamente es para salir. Este pasa. Sí. Está bien. Y buenos videos que suben. Ah, pues usted es dominicano, ¿no? Sí, dominicano. Ah, pues un placer, mi hermano. ¿Usted es dónde allá? Santiago. Ah, yo de La Vega, mi hermano. Mira, un dominicano aquí, santiaguero, Santiaguero de pura sed. viviendo aquí en Washington. Viviendo aquí en Washington Heights. Y feliz. Y feliz todo el tiempo. Pero hace mucho que no va por allá. Tenemos ya varios meses, como 3 a 4 meses que estaban en la zona ya. Pues cuando vaya por allá estamos a la orden, maestro. Gracias, igualmente aquí. Un placer, mi hermano. Un placer, Gracias hermano. por la ayuda. Mira la gente, los dominicanos, como reconocen a uno y de una vez amable. Que el metro de New York a veces puede ser un poquito peculiar, no voy a decir otra palabra, tú sabes. No te preocupes, tú lo irás viendo. Sí, mi Un hermano. placer, caramba, yo soy seguidor El suyo. placer es mío. No siempre viendo su canal. Hola, ¿cómo le va? Señores, miren, atención con este caballero capitaleño. ¿Cómo fue, maestro, que usted me vio ahí en William Ramos? Sí, dejé ir el tren y espérate aquí. Dije, no, espérate, le dije a los hijos míos, aguántense un minuto que tengo que tomarme una foto con el maestro William Ramos. Un placer, mi hermano. Estamos por primera vez, Alejandro, aquí en Nueva York, mire. Una regular de 14 mientras tanto, por ejemplo. ¿De cuánto era regular. Ajá. ¿Cuánto era el mínimo? 29. Un 14 mientras tanto, sí, un 14 a lo mejor. 14.50. Sí, un 14.50. Alejandra se va a montar por primera vez en el metro, maestro. Dale para allá. Tú verás, Alejandra, cómo es el metro de aquí. A lo mejor, a diferencia del de Europa. Sí. Digo, pero el metro aquí varía también, según yo veo. Hay vagones que son diferentes a otros. Sí, ahora hay uno nuevo, es bien pequeño, tiene muy pocos asientos como para forzar que la gente ande parado. Sí, porque estos son los metros que yo siempre recuerdo, este mismo, como este vagón. O sea, que a diferencia de los vagones de Europa, que son como más modernitos, Claro. esto se ha mantenido igual. ¿Tú entiendes, Alejandra? Vamos a ver. Este para mí del tren es el más cómodo. Este es más Este es el cómodo. más cómodo, el más espacioso, porque tiene los asientos. Sí, bien tiene asiento a los alineados. lados, sí, es verdad, míralo ahí. Ok. Ah, pero mira qué interesante. 47.50. Esto es lo más cerca del mítico Times Square. Tú eres, Alejandra, lo que tú vas a ver ahora. Times Square, la 42, la vaina, la puñeta, tú eras ahora. Yo sé que por aquí caminando. Vamos a ver, tú eras. Te das cuenta la gente corriendo rápido, todo el mundo rápido, pam, un corredero, una vaina. 47 Street, 6th Avenue. Sí, vámonos por cualquiera, no pasa nada. El mítico Times Square. Mira hacia arriba, Alejandra, todo este edificio, mira. Es lo que te digo, me siento como tan reducida, tan apabullada por todos los edificios gigantes. O sea, Sí. es una locura. La verdadera vuelta, dirían los tigres, allá en Dominicana. Sueño americano,
y mis compatriotas dominicanos que siempre dicen que el sueño es venir a New York. Por un lado lo entiendo, una idea que nos han vendido, ¿no? De que aquí las cosas son más fáciles. Ciertamente aquí el que se organiza, trabaja con cabeza, pues le va bien. Porque la ventaja que yo le veo a este país es que ciertamente es el país de las oportunidades. Si tú trabajas incluso hasta como barrendero, tú trabajas en cualquier tipo de trabajo, vas a ganar un dinero considerablemente bien. Se gasta mucho dinero en lo que tiene que ver con la renta de la vivienda, la comida. Porque lo malo es que tú caes aquí en la trampa. Toda esta publicidad que nosotros estamos viendo aquí, que tú te das cuenta que wow, en cualquier momento yo pudiese tener los últimos tenis Jordan, pudiese comprarme un carro BMW por $2,000 de inicial. Entonces ahí es donde viene el problema, porque entonces el dinero que estás ganando, que puede ser buen dinero, entonces no terminas ahorrándolo. Mira, Alejandro, el parking. $38. ¡Wow! Entonces no me imagino yo lo que debe costar un hotelito de esto, ¿eh? 20 metros de ver lo que es Times Square. Que es un poquito allí adelante, cuando uno mira a la izquierda. Entonces mira, Alejandra, ya aquí, mira, se está haciendo como una oración, Alejandra. Pareciera. Mira, como que se está arrodillando. Ya todo esto se supone. Tú ves, es lo que yo te decía. Y ya esto se llena full. Ya esta calle viene siendo el Times Square. Ya te das cuenta el viaje de gente, ¿eh? Eso tú no lo viste en Washington. Ese gentío no se ve allá. Es que esto ya, yo pienso que es esto, Times Square, esto. Es como lo famoso, esta pantalla, me parece a mí. La imagen que mucha gente tiene de New York. Qué locura, ¿eh? Vamos a hacerte una foto. Una foto, ya estamos aquí. Vamos a hacerte tu foto. Vamos a hacer la foto. Tinashe, ¿y por qué no sale William Ramos ahí en un YouTube show de eso? ¿Está pagando, policía? No, pero eso se está pagando. Seguramente. Obviamente mucho turismo, porque el local posiblemente si pasa por aquí es por tema de trabajo. Mira, se está grabando igual que yo, Alejandro. ¿Viste? Te dio tu olorcito ahí, ¿verdad? No, uno va aquí happy, uno va... Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Mira, ahí tiene otra pantalla, aquí de Times Square, que también es famosa. O sea que te voy a hacer otra foto aquí. Con inteligencia artificial yo te la borro. Déjame ver la bicicleta, no nos dé un tablazo. Mira, me reconoció un muchacho, Alejandra, ¿tú viste? El que buceó en la bicicleta. Dijo William Ramos y se quedó viendo. Yo creo Sí, es verdad. Un muchacho que iba en una bicicleta, increíble, ¿eh? Wow. Si te está orinando aquí, es problemático. Sí, pero tú acabas de... ¿What? Pero ya te entendí. Para todo el que preguntaba cómo luce Times Square en New York, ahí lo tienen. Cuando usted se detiene a ver a un artista callejero, la ley universal es que si ese artista callejero atrapa tu atención, tienes que darle dinero. No hagan como mucha gente que se pone a ver los shows, los graba, le tira fotos, no sé qué, y al final no le da ni un centavo. Yo te pienso llevar ahora al lugar ese que se llama The Vessel, que es otro emblema. Estamos pagos aquí. Estamos pagos porque que esto es, no es más de ahí. Pantalla y pantalla, por todos lados. Pantalla y pantalla, que se pregunte, ¿y qué es lo que es Times Square? Bueno, esto, pantalla y pantalla, esta avenida llena de... olorcitos, tienditas, cositas. Sí, su tiendita, su comida, callejera. Gracias, mi hermanito. Español. Claro, mi hermano, no somos gringos. ¿Verdad que sí, mi hermano? Ahí están los tigres relajando. Me empiezan a hablar en inglés. Yo, no, mi hermano, dominicano. ¿Cómo? Hablo español. Ay. Otro lugar importante, pasando por aquí, el Madison Square Garden. El caballo Alejandra, que ahí es donde juegan los New York Knicks. Mira, yo no estoy seguro, pero yo no sé si ahí era que estaban las Torres Gemelas. No estoy seguro, puede que esté equivocado, creo que sí. Esta es la estructura que yo le vengo diciendo a Alejandra, mírala aquí, The Vessel. Esta es una de las estructuras y los edificios pues más emblemáticos también, digamos, de estos tiempos. ¿Eso es, Alejandra? Interesante. Tiene tu foto ahí adelante. Pero lo que más me impresiona son estos edificios que están al lado, ¿eh? Mira ese, por ejemplo, el tamaño que tiene. Se ha metido como una brisa aquí. Está fuerte la brisa, Alejandra. Otro momento importante y épico en esta ciudad de Nueva York es venir exactamente a este spot que es el del Brooklyn Bridge.
Entonces por eso que tenemos a Alejandra ahí dándolo todo. Ahora tenemos algo distinto y es que contamos con la presencia de una fotógrafa profesional. Cuidado Alejandra, no te gusta hablar. Tenemos a María directamente de Venezuela para el mundo. Buenas. Señores, miren esa mujer. Le voy a poner las redes sociales de ella. Ustedes no se imaginan la gran cantidad de artistas que ella ha trabajado. Y no se pueden decir, ¿verdad, María? No. Es top secret eso. Pero podemos dejarlo que hay artistas de fama internacional y dominicanos. Y de lo duro. A mucha honra. ¿Sí? Y lo vamos a dejar ahí, pero usted la va a buscar en sus redes para que usted sepa de quién estamos hablando. Después de 6 años era que no se veía. 8 años. 8 años. Hermana que Ay, la rubia María. ahí La está. ven cabello rosado ahora, pero ella es rubia. Cabello rosado, pero antes era rubia. Efectivamente. Y me ha hecho una foto a mí dura también, después ustedes van a ver. Ni Brad Pitt en su buena, señores. Ay, y el viaje de gente haciéndose la misma fotografía con el puente allá al fondo. Mira, aquí tenemos a María enseñándome el resultado de la sesión de fotos que me acaba de hacer ahí. El modelo ayuda, María. No, mentira. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar las de Alejandra. Oh, mira la de Alejandra también ahí, sí. Una vaina bien. Pues yo creo que un paseo por esta zona, fíjense que es interesante como la gente hace como unos picnics aquí, mira. La gente se tira, hace cositas, cocina, trae comida, bebida. Un atractivo también importante es que mucha gente cruza el puente, pero normalmente la gente lo hace en bicicleta, porque a pie realmente te tomaría como 40 minutos más o menos, me parece a mí. Esta es como la playa aquí, mira, en Nueva York, para que tú veas lo que es esto, mira. Todo el mundo soleándose, se sienta alrededor, pues a contemplar esta vista de Manhattan por allá. Y más o menos, esto es parte de la dinámica de venir a este sitio. Quito, de un lugar que me dijeron que es de comida dominicana, que se llama Barbecue Dominicano, que me dicen que está rompiendo aquí en Estados Unidos. Vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos, que me dijeron que es en una de estas plantas por aquí. Mira, ve Alejandra, si tú lo ves. Barbecue Dominicano. Ah, míralo ahí. Barbecue, Barbecue Dominican Texas Style. Eso mismo es. Fíjate que aquí tú tienes incluso la vista. Claro, porque es literalmente un rooftop. Mira, allá. Ahorita vamos a ir por allá para ver eso. Vamos a ver si encontramos. Ah, míralo aquí, Alejandra. Barbecue. Míralo aquí. Y lo que a mí me han dicho es que esto es una fila, señores, que mete miedo. Mira. Bar Dominican. Mira la fila, es verdad, mira la fila. Y mira la costilla, mira. Mira la costilla, como del estilo dominicano, pero como con un flow como medio americano, mira, a ver. Wow, mira esa vaina, Dominican Texas Style. Y los tigres se ven dominicanos full, mira, a ver. Mira los tigres allá. Ay, mi madre. You know that's a cheese, brother. Yeah. That looks good, my friend. That's from my country, Dominican Republic. Dominican Republic? Claro que sí. Ah, pero somos hermanos. Somos primos, ¿qué lo que? ¿Cómo estás? Mi novia. Ya tú sabes. Somos vecinos. Es verdad, mi hermano, un placer. Señores, mira, aquí nos estamos encontrando gente del Caribe, que es lo Ya importante. tú sabes. Los tigres. ¿Usted sí es dominicano, maestro? Mira la otra dominicana que parece. Oye, dice que me ¿Y de dónde es usted allá? ¿De dónde es usted allá? De la capital. No, pero un placer. Qué bueno. Estamos a la orden cuando vaya por allá. Exactamente. Nosotros hacemos viajes por República Dominicana. Exactamente. Pues cuando usted vaya nos puede contactar. Nosotros con gusto. Y esto aquí hay demasiada No, hay gente. una demanda. No, pero increíblemente, mira la fila, mira, ve. Es la verdadera fila, mira, ve. Incluso es el local que más gente tiene. Mira desde dónde que va, mira, ve, desde allá. Wow. Prácticamente usted sale de la costillita, usted tiene pues este rooftop, que miren la cantidad de gente que hay incluso. O sea que esta también puede ser una parada importante. Después que usted se abroche sus costillas, pues entonces usted venía aquí y entonces contemplar esta vista desde aquí arriba. Qué gusto encontrarme con esos colegas dominicanos por ahí. Pero seguimos en breve y ahora que la cosa empieza a ponerse buena. Te ponen tu publicidad, Alejandra, ahí, mira. Hola.
Míralo ahí ya, el metro de Nueva York, Alejandra, con rock and roll de fondo. Debe ser. Vamos a ubicar aquí, Alejandra, el Central Park. Míralo ahí. Broadway en Columbus. No, yo creo que deberíamos buscar lo que diga Central Park. Ah, pues dale, está bien. Sí, pues dale por ahí, no le pares. Por ahí medio. Yo me imagino que el Central Park es para acá. Pero mira todo este edificio, mira ese edificio que es alto, mira. Es súper intimidante, o sea, tú volteas y es como que soy mínimo en toda esta selva de cemento. Ese edificio está alto, ¿eh? ¡Wow! Fíjate que aquí hay mucha comida rápida en los alrededores, parecido como en los sitios de Washington. Esto sí es el Central Park, hacia allá adelante, eso sí es. O sea que naturalmente el Central Park es demasiado grande, eso es importante también saber. Aquí se ve mucho movimiento de personas en comparación a Washington. ¿Te acuerdas que en Washington se veía más dispersa las personas? Sí, Aquí había como más espacio, ¿no? Más espacio. Aquí no, que esto no es una zona tan turística como tú decís, la 42 en Times Square. La realidad es que el Central Park es como el pulmón de Manhattan. Qué chulo. Sí, entonces mira cómo están aquí los tours, la gente que te ofrece en una bicicletica de esa. Que tú podrías a lo mejor agarrar un tourcito en una bicicleta de esa y que nos pasen por el Central Park. Lo único que a veces los tigres, yo no sé cuánto que cobran. Pienso yo es caminar un poquito. Primero el Central Park. Hay un museo y es el Museo de Historia Natural. Museo sumamente interesante aquí en Nueva York. Igual que las obras de teatro de Broadway. Eso también le quiero yo caer atrás. Y algo que pasó ahora que me pareció muy curioso es que el dominicano que conocimos me dijo, oye, adivina quién yo voy a ver esta noche que se presenta aquí en Nueva York. ¿A quién? A Michael Camilo, uno de los grandes pianistas y jazzistas dominicanos, pero que tristemente el pueblo dominicano no lo conoce. ¿Tú me crees? Wow. O bueno, lo conoce, pero no como tú decís, un bachatero o un reggaetonero, Bueno, tú sabes. no. Ah, mira, no te sorprendas si tú ves a Leonardo DiCaprio o un tigre así aquí. ¿Tú sabías? Qué chulo, ¿no? No sabía que era tan común ver Esos tigres andan aquí tranquilos. Que yo decía, no es mentira, más en el Bajo Manhattan. Normalmente esos actores, esos tipos famosos, tú los ves andando en la calle, normal. Y donde están los americanos, no suelen como apabullarlo mucho. Me encantaría encontrarme a Keanu Reeves. O sea, yo lo admiro demasiado por lo sencillo que es y que con lo que me estás comentando confirmo que es un tipo como muy aterrizado. Yo creo que sí. Oh, está haciendo ejercicio, mira, qué bien. Un equilibrio. Sí, como que se cansó de trabajar y dame yo dar un brinquito por aquí. Sí. Very good, my friend. Very good, jumping. Ahí dijo que sí, que very good. Mientras tanto, seguiremos caminando. Mira, el tigre está en forma, bebé. Ese está en forma, ese es el tigre que va corriendo ahí. Ese está fuerte, se para. Fíjate como que de este lado hay como... Ten cuidado con la bici, con los niños. No nos den un tablazo. Very good, my friend. Cuidado ahí, Qué locura, Central Park, New York. Mira los tigres mojando a todo el mundo y vaina. Aquí hay bebedero en todos los lados también, Alejandra. Si tú quieres tomar agua, mira, a ver. La gente está como si estuviesen en una piscina. Como si estuvieran en una playa, ¿te das cuenta? Sí, porque veo gente como hombres que pareciera que están en interior casi o traje de baño. Es verdad, los tigres están como... Y yo, o sea, aquí hay piscina. No. Bueno, no ¿Aquí sé. no? Me genera gracia eso. Aquí hay como un lago. E incluso la gente hace unos paseos en unos botes. Míralo ahí, mira. Ah, mira, la doña está tirando fotos, creo que es un ave ahí. ¿Qué será ese? Un oriol. Pero lo que sí es que la gente hace esos paseos, mira. A lo mejor puede haber pesca ahí, o no estoy seguro tampoco. Mira cómo está el abuelo con la nieta, Alejandra. Mira, una cosa también, voy a decir algo un poco raro. De las cosas que yo veo por arriba, que aquí se mezclan las clases. Tú no sabes quién es quién. Ese señor que estaba ahí sentado con su nieta puede ser un multimillonario. Y ese tipo está tranquilo aquí. Como debe de ser, a mi parecer, ¿no? Como... Yo diría que en Estados Unidos, porque la gente aquí no presume. Eso es interesante. ¿Sabes que los países de nosotros, el que tiene quizás 2 pesos, o el nuevo rico, tú lo ves como que echando vaina y una vaina, tú sabes, y una fuñeta. Aquí la gente no, aquí la gente es sencilla. Y a lo mejor es multimillonario, ¿qué importa? Es uno más. Mira aquí, por ejemplo, cómo está la gente. Mira, no da por nadie. Hay algunos hábitos no tan buenos a nivel de salud. Pero hay otros buenos, pues mira cómo está todo el mundo también caminando y en bicicleta. O sea, eso también hay que aplaudírselo. Y compartiendo en familia. Mira la niña. Aquí tú ves chinos, japoneses, tailandeses,
vietnamitas, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, argentinos. Aquí nada más voy yo escuchando el español y nada más le digo, Alejandra, esa es cubana, Totalmente. esa es argentina, esa es dominicana. Y por eso me hace como total sentido lo que me decías hace un rato, como que hay gente norteamericana que nunca sale de su país. Lo ideal sería que viajaran, pero está bien, no hay ningún problema de entenderlo. En New York hay que hablar del Museo de Historia Natural. No, dale por ahí mismo, Alejandra. Pero no sé si se paga aquí, ¿será más caro o más barato? Esa es buena pregunta. Ay, cuidado, Alejandro. Mi amor. Es que tú me vas a machacar. Ah, yo tengo que meterme cosas. Ok. ¿Tú crees, Alejandra, que hayan sido de verdad todos esos huesos que encontraron de ese, parece como un T-Rex? Es una locura este museo. Lo primero es que, ya hablando en serio, este es uno de los museos más importantes del mundo. Tiene el animal ahí recreando, sino que también el paisaje que está de fondo, pues es hablando de un lugar real. Rápido, eso que se ve ahí, todos esos animales, es simulando como que están en el Serengeti, en el parque del Serengeti de Tanzania. Todo es lo interesante también. Es taxidermia, que se llama, digamos, esa disciplina, esa ciencia. La taxidermia, ok, es verdad. Tiene sentido, que mira cómo se ven eso parece real. Mira ese animal incluso. Yo espero algún día Dios le dé la salud a uno y la vida para uno ir a conocerlo, porque eso tiene que ser una cosa épica. Que yo creo que ya esto es parte del planetarium. Creo que también es importante mencionar, mira, claro, esto tiene que ser todo lo relacionado al planetario. Pero mira cómo es, Alejandra, mira, a ver. Using millions of astronomical observations. Lo interesante del planetario es que el director es nada más y nada menos que Neil deGrasse Tyson. Si usted no lo conoce, búsquelo ahí en Google, director del planetario de Nueva York, del Museo de Historia Natural. Y este aquí, el lago Popó de Bolivia. Mira cómo se ha secado en la actualidad. Y mira cómo se han secado los glaciares en Greenland, en Groenlandia, mira cómo va eso, en 2 años. Mira qué chulo. O sea, aquí te dice supuestamente el peso que tú tendrías en la luna. Yo normalmente peso unas 124, 25 libras y aquí peso... Y en la luna pesaría 19 libras. Como 19 libras. O sea que yo pesaría en la luna 26 libras, Alejandra. Nada más te llevo 7 libras en la luna. O sea, nada más hay que irse para la luna para bajar de peso. ¿Quieres poner a dieta? Váyase para la luna, vamos a bajarle el peso de una vez. Chiste muy malo, Muy pero malo. Está bien. Qué locura de estructura aquí dentro del museo. Esta sección me parece interesante porque es una sección dedicada solo a los insectos. La importancia de los insectos en el mundo. Y sobre todo le pierdan el miedo. Por cada persona en el mundo hay 1 billón de insectos. Ese es el número aproximado que hay de insectos en el planeta. ¡Wow! ¡Diablo! De las piezas mejores conservadas que se han encontrado. O sea, porque fíjense cómo está la cabeza de un T-Rex. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Este viene siendo la parte donde se recrean la vida marítima con animales disecados y otros que entiendo que no son disecados, porque esta ballena azul debe ser simplemente una recreación, ¿no? Porque ¿cómo tú vas a poner una ballena azul de esa magnitud ahí? Le he cogido cariño a los museos desde que fui a Washington, D.C., porque ciertamente hay museos y hay museos. Yo creo que usted entiende lo que yo quise decir. Seguimos por aquí. Bueno, y cerrar la noche aquí en Nueva York, en esta zona del pequeño Italia. Y lo que hemos hecho es abrocharnos tremenda pizza, pero no de la pizza italiana, sino de la pizza de New York Style, que son esos slices así grandotes. Y está ahí el ambiente aquí. ¿Tutto bene? No, dominicano. Tú eres argentino. Un placer, ¿verdad? Es que estuvimos en Sicilia ahora, volvimos hace poco y yo viendo todo esto, wow, me acordé. Placer, mi hermano, para adelante. Entonces, miren, señores, qué locura. Como les digo, el ambiente, el movimiento. Mira, wow. Tú no di que no querías helado. Yes, I want. Tú quieres. Todavía quedan unas cuantas cosas pendientes el día de mañana. Y mañana será otro día, claro que sí. Mira, aquí hemos llegado a esta parte que a mí me gusta mucho de New York, que yo la recuerdo, que es Soho. Lo que yo recuerdo de esta parte es que había muchos cafecitos, había muchos restaurantes. Es más como esa onda como más europea. ¿Te das cuenta? Mira, ese flow, sí, como de Madrid, que uno ve a cada rato un restaurancito, un barcito. Sí, bueno, y mira la España, gente realmente. como sentada, como así afuera, como a nivel de terracita. Mira la gente jugando. No, esto es pickleball, Alejandra. Mira, yo pensaba que era tenis. Ponte a jugar pickleball por lo menos. Ay, Dios mío. Señores, miren, el deporte de moda en Estados Unidos, míralo ahí.
pickleball. Medio rarito, pero tiene lo suyo, no lo vamos a decir otra cosa. Bueno, yo jugaría, pero a mí me gusta mi tenis, realmente. Pero es divertido, se nota que es divertido y mira la cantidad de gente que hay jugando. Eso es lo bueno, que comparte más gente, o sea, como que imagínate uno que no sabe a jugar tenis. Ah, eso es verdad. Es más difícil. Y esto es como muy italiano, la zona de Soho. Hay mucho. Es lo que yo recuerdo. Mira la camioneta de Elon Musk allá, el Cybertruck. Que eso no es muy fácil verlo, Ahora como picó el hambre, encontramos este sitio. Me parece interesante porque habla de Sicilia. Es posible que usted, si ha sido a este canal, haya visto nuestros videos por la isla de Sicilia. ¿Adentro o afuera? Adentro puede ser, Adentro. no veo nada. Mira cómo luce este restaurancito, como pequeñito, así, como con una onda italiana, 100%. O sea que vamos a ver si tenemos suerte por aquí, que yo entiendo que sí. Primera comidita, una entradita de unos arancini, recordando el viaje de Sicilia. Que eso tiene como su carnita por dentro, estas salsas. La verdad es que se ve muy bien. ¿No? Se ve muy rico. Con respecto a la comida y el restaurante, ¿qué les digo? No estaba malo, porque sería injusto decir que estaba malo, pero no fue algo que yo digo, moriría por volver. Creo que no. Yo tenía las expectativas muy altas y quizás eso pueda haber sido un fallo porque naturalmente no estamos en Sicilia, obviamente. Entonces fíjense lo que yo les digo, por aquí muchas tiendas. Y se ven cosas como más artesanales, cosas de arte, pero se ve como auténtico, o sea, no diga que una cadena, H&M, Zara, no. Se nota como más cosas vintage, más locales, es lo que veo, ¿no? Doña Estella. Oh, sí, para Doña Estella, mi madre. Florales, muy lindo. Sí, es como muy agradable, mira. Estos parecen como unos coffee shops italianos. Una zona más estética. Correctamente, míralo ahí. Fíjate que se nota como que también hay gente como que vive en esta zona, no solamente así, turistas. Mira ese carrito clásico. Un Alfa Romeo, ese clásico, Alejandra, mira, wow. Qué ápero. Bueno, y yo creo que para rematar la noche de hoy, un rooftop como este no cae nada mal. Esto se llama el Hotel Equinox. Estamos aquí, si les soy sincero, porque nos citaron unas amigas de Alejandra. Que Alejandra tiene como 8 años que no la ve. Aquí hace un frío terrible. Dios, pero miren qué barcito más bonito. Y qué vista más chula. Sobre todo allá con el atardecer ahora. Yo creo que no se puede pedir más nada. Dicho eso, amigos míos, hablamos en breve. Vamos a disfrutar de esta noche y será hasta el día de mañana. Claro que sí. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Tristemente nos despedimos de esta aventura épica por Estados Unidos. Después de 18 días recorriendo estados, pueblos, ciudades, reencontrándonos con amigos. Y teniendo mi primera vez en Estados Unidos. ¿No puede quedarse eso? Muy importante. Tanto que te veo y aquí de que te voy a conocer. Mira. Mierda. Usted de allá está viendo. Tú eres grande de ese turismo. Mira. Son buenos, pero... Sí, son muy buenos. Sí. Bueno, increíblemente, Alejandra, aquí aún en la despedida y en el aeropuerto seguimos conociendo gente. Y en este caso dominicano, gente buena. Así es. Agradecida y feliz con este primer viaje a Estados Unidos y que se repita. Vendrán más. No se olviden, señores, seguir apoyándonos, suscribiéndose a este canal, haciéndole like a este video, comentando qué les pareció este recorrido. Recuerden que usted acaba de ver este video de New York, pero hay videos anteriores a esta visita donde usted puede ver todo ese recorrido de 18 días, empezando en la Florida y terminando aquí en New York. Será hasta una próxima, nos veremos y gracias por la sintonía.